Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Duman Orlando Sánchez Ramos, soy licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, actual estudiante de la Maestría en Ciencias, Tecnología, Sociedad e Innovación del ITM. En el día de hoy quiero compartir con ustedes este tema que se llama Big Data y la producción de conocimiento. En la siguiente diapositiva lo que intento es aclarar no solamente los conceptos, sino también relacionar cómo los big data y el conocimiento pues se encuentran de manera ligado a nuestra naturaleza, a nuestro entorno, a nuestra cultura en la que nos encontramos inmersos. Entonces, ¿qué es big data? Big data pues es un término que en los últimos tiempos ha tenido bastante relevancia, la cual pues hace referencia a los datos de gran volumen que se producen y que son guardados por las empresas que prestan algún tipo de servicio. Esto de acuerdo con el señor Aguilar, 2016, en la página 8. En ese mismo sentido, de acuerdo con un estudio realizado por Blandon 2020, que evidencia sus resultados sobre la sociedad cada día depende más de los datos que se producen diariamente. Es así como él sostiene que el sector tecnológico es el mayor productor de datos y valorizados en el mercado. En ese sentido, pues él asegura que para tener una visión aproximada del crecimiento exponencial de la producción y la implementación Big Data, algoritmos, inteligencia artificial, pues se hace necesario exponer estos valores y compartirlos, pues son de relevancia económica y evidentemente estos han alcanzado un, un nivel bastante alto en lo que son los datos e información en los últimos años. En ese mismo sentido, podemos decir qué es el conocimiento y cómo se produce. De acuerdo con la Real Academia Española 2022, el conocimiento es la acción y efecto de comprensión y obtener algo o a alguien. En ese mismo sentido, pues se relaciona cómo se produce el conocimiento. De acuerdo con Monleón 2015 y IBM 2014, todos los días se producen miles de millones de datos, la cual estos datos producidos y recolectados se hace a través de procesos comunes como operaciones bancarias, navegación en las páginas web, redes sociales, posicionamientos geográficos, cifras de población e incluso en consultas médicas. Es por esto que estos datos se convierten cada día en miles de millones de dólares al año y en su defecto pues influyen en el desarrollo económico, social, tecnológico, ambiental, biológico a nivel global. Pero ¿qué son los datos masivos? Los datos masivos pues, son un término amplio para determinar el conjunto de datos que se considera mucho más grande a cualquier datos normales. Es decir, estos datos son procesados a través de herramientas tecnológicas mucho más avanzadas que las que podemos de pronto encontrar normalmente o comercialmente. Entonces, en ese sentido, los datos masivos sirven para incrementar la productividad y la eficiencia de los procesos, ya que las herramientas tecnológicas avanzadas pues logran procesarlo de manera mucho más ágil, mucho más digerible y hacer digamos que el trabajo de las personas pues sea mucho más fácil de interpretarlos. En ese sentido pues esto permite no solamente mejorar la toma de decisiones, sino que también nos proporcionan una base de datos más informada y mucho más confiable. Por eso aquí en la tabla 1
relacionamos los big datos que mayor crecen con los años. Es decir, estos son los big datos que mucho más, digamos, de lo que conocemos, pues tienden a crecer cada día mucho más. Entonces, en primer lugar, encontramos que los datos y los celulares móviles desde 2011, hasta el 2016 han venido creciendo de manera exponencial en el sector tecnológico, tanto que han llegado a tener hasta un 78% de crecimiento. Igual que los big datos, las compañías tecnológicas y los grandes sitios para guardar información han crecido un 40% desde el 2014. La información general, pues la que se maneja a diario en un montón de empresas, pues desde el 2013 estos sectores pues han generado más de 2,5 exabytes por día. Pues eso es un número, digamos, incalculable en cifras normales, y por eso se catalogan así de esta manera, porque se producen en gran cantidad. De igual forma, la información académica y científica, valga la redundancia, eh, a diario desde el 2012, pues crece a diario más de 235 terabytes, y en ese mismo sentido están siendo almacenados, pues muchos en la nube, otros en servidores, en fin. Y por último tenemos los teléfonos móviles, que desde el 2011 pues han generado un boom dentro del sector de crecimiento de las comunicaciones y las tecnologías, tanto así que en ese momento se calculaba que había más de 5.000 millones de celulares en ese momento, y hasta el momento no se sabe cuántos miles de millones de celulares no solamente hay activos, sino pues por allí eh, no tan activos. En el segundo lugar, pues relacionamos en la tabla el top 10 de las principales marcas que más se han valorizado en el mercado global hasta el 2021. Tenemos en el estándar competitivo, en el ranking estándar competitivo, que pues el primer lugar es ocupado por Amazon con más de 150,8 millones de dólares. Como segundo lugar está Apple desde 140,3 millones. En tercer lugar encontramos a Google, 120,9 millones. En cuarto lugar encontramos a Samsung, que tiene un valor aproximadamente de 92,3 millones. En quinto lugar, encontramos a Facebook con 89,6 millones de dólares. En séptimo lugar, AT&T, que es una empresa de telecomunicaciones en Estados Unidos, con un 82,4%. En séptimo lugar tenemos a Microsoft, también en Estados Unidos, con un 81,1%. En octavo lugar tenemos a Verizon, con 62,8%. En noveno lugar tenemos a Walmart con 61,5%, y en el último lugar tenemos a ICBC con 59,2%. Entonces, en ese orden de idea, pues señalamos cuál es la importancia de los medios de comunicación en la transmisión del conocimiento. Pues sencillamente, de acuerdo con Gitbot 1994, afirma que las actividades científicas, académicas, socioculturales y económicas se sostienen en el tiempo, pues gracias a que se convierten en tendencias mundiales. Es decir, que éstas se mueven a través de diferentes medios de comunicaciones que permiten la circulación de cualquier tipo de información sin perder su valor. Entonces, en ese sentido, la cual estas se catalogan como conocimientos masivos. Es decir, son conocimientos que siempre están allí, que no pierden su valor, que en el momento que son buscados o solicitados, pues se pueden referenciar de igual forma. En esta parte, pues, surge una pregunta muy interesante, en la cual pues manifestamos por qué los datos y medios de comunicación son una prótesis tecnológica. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos imaginarnos o qué podríamos pensar cuando determinamos que es una prótesis tecnológica? Entonces, para dar un poco de claridad a esta pregunta, señalamos que los medios de comunicación
tecnosociales han logrado establecer una cohesión entre las personas, la información y los medios de comunicación masivos tecnológicos. Y es por esto que se afirma que los datos y las máquinas se han convertido en prótesis tecnológicas, por la cual ayudan a la apropiación y divulgación del conocimiento social y en esa misma medida pues contribuyen a mejorar la calidad de vida de los seres vivos. Es por eso que decidí colocar esa imagen, porque no solamente podemos mejorar muchas cosas al ser humano, sino que también de los animales, del ambiente, de la parte de agricultura. Entonces, por eso se convierte en una prótesis, porque es una ayuda que siempre debemos mantener y, y como no juzgarla de tal manera, sino siempre estar como en pro de mejorar nuestros procesos, pero con buenas prácticas éticas. Y como reflexión pues sobre la Big Data, eh, hacemos varias preguntas de la cual reflexionamos y podríamos decir que ¿quién controla el almacenamiento de los Big Data? Y en ese mismo sentido, ¿quién garantiza que los datos no son utilizados para comercializarlos de alguna forma? Por ejemplo, el caso de las encuestas. Ahorita que estamos en una situación de elección democrática para las presidencias, pues encontramos un montón de encuestas, unas mentirosas, otras que son falacias, por decirlo de tal manera. Y en ese mismo sentido, ¿qué pasaría si se pierde el control de los Big Data? Es decir, o sea, se supone que están alojados en la nube, en servidores, pero ¿qué pasaría o quién controla eso? Entonces yo creo que son preguntas que debemos de reflexionar en el momento que dejamos nuestros datos en alguna encuesta, en algún formulario, en algún almacén, cuando vamos de compra, en el D1, en el Éxito, que nos piden los datos. Pues por eso es que nos llegan ciertos mensajes, porque no sabemos que en el momento que nosotros estamos regalando nuestros datos, estamos regalando plata, porque para eso ellos es marketing, para eso ellos es importante conocer al público. Entonces, en esa medida, pues yo creo que debemos de reflexionar sobre cuándo dejamos nuestros datos. Entonces, en ese orden de ideas, pues se puede afirmar que solo se puede confiar en la ética de las personas y los protocolos de programación de las máquinas que manipulan la información, debido a que un usuario o un consumidor normal de información o tecnología pues no tiene como la forma o la capacidad o el conocimiento necesario pues para cambiar el objetivo del artefacto o de pronto el pensamiento del hacedor. Entonces, en este caso, pues solo se puede presumir y confiar en la honestidad de los hacedores y los manipuladores de la información. Y por último, para concluir, pues podemos decir que todos los datos masivos como Big Data son una herramienta popular que ha tomado fuerza desde inicios de este siglo y hasta los días presentes sigue siendo posesionada en crecimiento. Y que de acuerdo a esto, pues muchos sectores sociales donde se implementa el Big Data, la inteligencia artificial o el Internet de las cosas y el algoritmo, pues evidentemente van a tener un crecimiento diario y que nunca pues eso va a flaquear o a bajar. En ese mismo sentido podemos también decir que todos los días y en todo momento los datos generan miles de millones de dólares a través de los usuarios, que es lo que les señalaba. En el momento que uno deja sus datos, pues está regalándoles, digamos, no solamente datos, sino dinero a muchas compañías. Y de esa manera, pues ya sea virtual, física o voluntaria o no, pues al momento de ingresar, incluso en las plataformas o navegar en internet, pues estamos dejando una huella. Y es como, por ejemplo, cuando estamos en el chat, en Facebook, estamos dejando una huella. Y eso pues genera ganancias para los dueños de estas empresas. Y por último, creemos que la sociedad está ligada a la producción de datos, debido a que a través de estos se pueden realizar diferentes acciones a favor o en contra de las necesidades o de los sistemas tradicionales que mantienen el equilibrio del mundo social humano. Entonces, muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Nuevamente me les presento.
Soy Dumar Sánchez y muchas gracias por el espacio y por compartir con todos. Gracias al profesor también por su tiempo, por su espacio, por todas las clases que fueron súper geniales. Aquí les dejo las referencias, que bueno, fueron 4, la hice de esta manera, pues quise como plantear una forma diferente de hacer una exposición. Entonces muchas gracias, chao, chao. Chao, chao, nos vemos.